Muy buenas. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a mirar el derecho, pero no como se ve normalmente en un manual, no como una lista de artículos. Vamos a entenderlo como lo que es en realidad. Un fenómeno social, algo que está vivo, que es complejo y, la verdad, fascinante. Es una perspectiva clave, sobre todo para quienes están empezando este viaje en el mundo del derecho. Venga, vamos al lío con una pregunta que tiene miga. Si pensamos en la palabra derecho, casi automáticamente se nos viene a la cabeza la imagen de leyes, de jueces, de sentencias. Vamos, un sistema de reglas que hay que cumplir sí o sí. Pero, ¿de verdad es solo eso? ¿O hay algo más, algo que se cuece por debajo de la superficie de los códigos? Pues la respuesta es un sí rotundo. Hay muchísimo más. Y para descubrirlo vamos a explorar dos formas de mirar, dos ópticas completamente distintas para observar el mismo fenómeno. Por un lado tenemos la visión del jurista, la que se enfoca en la lógica interna de la norma, y por otro, la del sociólogo, que nos da una panorámica, una visión desde fuera, mucho más crítica. Ojo, que la diferencia aquí es abismal. El jurista, por así decirlo, juega en casa, opera desde dentro del sistema legal. Su punto de vista es dogmático, es decir, acepta las normas como son y a partir de ahí se pregunta por su validez. Los suyos son preguntas como ¿se aprobó esta ley como toca? O ¿sigue esto vigente? En cambio, el sociólogo mira desde la grada, como un observador externo. No le preocupa tanto si la ley es válida técnicamente, lo que le interesa de verdad es qué efecto real tiene en la gente, por qué se obedece o por qué la gente se la salta. Su pregunta es otra: ¿qué impacto tiene esta ley en la vida de las personas? Vale, para entender bien esa perspectiva desde fuera, primero hay que dejar claro de qué hablamos cuando decimos sociología. Porque no es un conjunto de opiniones sobre cómo van las cosas, es una ciencia con todas las letras. En resumen, la sociología es el estudio científico, sistemático, de cómo vivimos juntos. Analiza todo, desde las interacciones más pequeñas, como una simple conversación, hasta las estructuras más gigantescas, como el Estado o la economía mundial. El objetivo es entender cómo se construye esa realidad social en la que vivimos y cómo esa realidad, a su vez, nos va moldeando. Lo que de verdad define a la sociología es su rigor. No se basa en anécdotas o en lo que a uno le parece. Utiliza métodos de investigación tanto cuantitativos como cualitativos para encontrar patrones, regularidades en cómo nos comportamos. Y aquí viene lo más interesante. Se atreve a cuestionar lo que damos por hecho. Desafía ese sentido común para sacar a la luz las fuerzas sociales que no se ven a simple vista y así entender mejor por qué hacemos lo que hacemos. De acuerdo. Dejemos por un momento al sociólogo con sus preguntas y volvamos al mundo del jurista, a su terreno. Vamos a explorar cómo se construye y cómo se legitima el conocimiento dentro del propio campo del derecho, hablando en sus propios términos. Esta es la primera gran pregunta epistemológica, o sea, una pregunta sobre la naturaleza misma del conocimiento. ¿De qué está hecho el saber de un abogado, de una fiscal, de un juez? Este es un debate de los clásicos en las facultades. El derecho no es una ciencia como la física, claro. No describe leyes naturales que no cambian, es una creación humana, está en constante evolución. Por eso, el conocimiento jurídico es una mezcla muy particular. Es descriptivo porque dice el Código Penal establece que. Es normativo porque ordena, se debe actuar de esta forma, y es profundamente valorativo porque detrás de cada ley hay una decisión sobre qué valores queremos proteger: la justicia, la libertad, la seguridad. Y en el centro de todo este universo, ¿qué tenemos? La norma jurídica. Vale, si la norma es el objeto central, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Y de dónde salen esas normas? ¿Cuáles son sus orígenes reconocidos? Las fuentes clásicas seguro que ya empiezan a sonar. Primero, la ley, la que sale del poder legislativo, que es la fuente principal en sistemas como el nuestro. Luego está la jurisprudencia, que es la interpretación que hacen los jueces de esa ley cuando la aplican a casos concretos. Después, la costumbre, esas prácticas sociales que están tan arraigadas que acaban teniendo fuerza de ley. Y por último, la doctrina, los análisis de los expertos que ayudan a interpretar, criticar y dar forma a todo lo demás. Esta es la pregunta del millón para un jurista. No vale con que una regla exista y ya. Tiene que ser válida para que se pueda aplicar en los tribunales. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Pues mira, existen dos filtros que son cruciales. La validez formal se preocupa por el cómo, quién creó la norma y qué pasos siguió. Si el Parlamento aprueba una ley siguiendo el procedimiento que marca la Constitución, es formalmente válida. Pero luego está la validez material, que se pregunta por el qué. ¿El contenido de esa norma es coherente con los principios superiores de nuestro sistema, como los derechos humanos? Una norma puede ser perfecta en la forma, pero materialmente inconstitucional o injusta. Ambas dimensiones son clave. Y ahora sí, con esa base bien clara sobre cómo piensa un jurista, volvemos a ponernos las gafas de sociólogo.
Y vamos a ver cómo todo cambia de color, cómo la perspectiva da un giro de 180 grados. Esta cita es potentísima. Lo que quiere decir es que para estudiar el derecho de forma objetiva, el sociólogo hace un ejercicio mental clave. Hace como si la ley no fuera obligatoria. La mira no como una orden que hay que seguir, sino como un hecho social que hay que observar, con la misma curiosidad con la que un antropólogo estudiaría los rituales de una tribu lejana. Es el principio de objetividad en estado puro. Aquí el contraste es total, es la noche y el día. Para el jurista, una norma es un mandato que hay que interpretar para poder aplicarlo a un caso. Su objetivo es práctico, es resolver un problema. Para el sociólogo, esa misma norma es un dato, un fenómeno social que necesita una explicación. Se pregunta, ¿por qué existe esta norma y no otra? ¿Qué intereses hay detrás? ¿A quién beneficia en realidad? ¿Cómo ha cambiado la sociedad desde que se aprobó? El punto clave es este. La sociología jurídica no estudia la idea abstracta de contrato que viene en el Código Civil. Estudia cómo la gente de carne y hueso hace contratos en el mundo real. Analiza los malentendidos, las relaciones de poder que a veces son desiguales, cómo la cultura influye en una negociación. Estudia el fenómeno social del contrato, que siempre está mezclado con cosas económicas, culturales y personales que se escapan a la pureza de la norma. Y esto, siguiendo a sociólogos como Bourdieu, es fundamental. La sociología no se encuentra sus temas ya preparados, los construye teóricamente. En lugar de estudiar la delincuencia, así en general, se pregunta ¿por qué ciertas cosas se definen como delito, mientras que otras, que a veces hacen más daño, no lo son? ¿Cómo afecta esta definición a los distintos grupos sociales? Es una ciencia que siempre está preguntando ¿por qué? Bueno, llegados a este punto, podría parecer que estas dos visiones, la del jurista y la del sociólogo, son enemigas, que son irreconciliables, pero nada más lejos de la realidad. Son dos caras de la misma moneda y juntas nos dan una comprensión del derecho que es infinitamente más rica. La relación es bastante clara. El derecho es un subsistema que está dentro del gran universo de lo social. No puede existir en el vacío. Nace de los conflictos y los acuerdos sociales y actúa sobre ellos. Pero a la vez, una parte enorme de nuestra vida social, la amistad, la cortesía, muchas tradiciones, funciona perfectamente sin que hagan falta leyes. El derecho es una herramienta específica para regular una parte de lo social, normalmente la que genera más conflictos. Entonces, ¿para qué sirve todo esto en la práctica? Pues es un activo enorme. Pensemos, por ejemplo, en un gobierno que quiere hacer una ley sobre el alquiler de viviendas. No le basta con saber lo que dice el Código Civil. Necesita datos sociológicos. ¿Cuánta gente vive de alquiler? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuánto pueden pagar? ¿Cómo va a afectar la nueva ley a los precios o a la oferta de pisos? Toda esa información la da la sociología. Un buen derecho, un derecho que sea eficaz y justo, necesita una buena sociología detrás. Si hay una idea central con la que debemos quedarnos de todo este análisis, es esta. No una, sino dos. Dos perspectivas, dos lentes que son imprescindibles para tener una comprensión completa del fenómeno jurídico. Por un lado, la visión interna del jurista, que es esencial para la seguridad jurídica, para que el sistema funcione y sepamos a qué atenernos. Por otro lado, la visión externa del sociólogo, que es vital para evaluar si ese sistema es justo, si es eficaz y cómo se podría mejorar para que responda a las necesidades reales de la gente. Un profesional del derecho que quiera ser completo necesita dominar ambas miradas. Y para terminar, una pregunta que se queda ahí, para la reflexión. Si aceptamos que el derecho es una creación social para fines sociales, ¿tiene algún sentido estudiarlo como si fuera un objeto aislado, desconectado de la realidad humana que le dio la vida y a la que, en teoría, pretende servir? Es una idea para darle vueltas. Hasta la próxima.